Hay una prueba, dice José Noriega en El destino de Leo, hay una verificación. El noviazgo es una verificación, pero no es una verificación de la persona, primariamente, es una verificación del amor. Lo primero que hay que verificar es el amor. Es decir, el noviazgo es un periodo en el que tenemos los dos conjuntamente que ir adquiriendo aquellas virtudes que nos van a facilitar después esa comunión de vida y de por vida que va a ser nuestro matrimonio, si ya partimos de la base de que queremos amarnos para siempre. Llama la atención este autor y advierte sobre aquellos noviazgos obsesiva o exageradamente centrados en discernir a la persona. Lo que hay que discernir es el amor, porque el amor es una radical novedad en tu vida, acontece de una manera totalmente imprevista. Tú antes de toparte con el amor, sea una persona divina, sea una persona humana, no eras consciente de cuál era tu ideal de vida, de cuál era la plenitud a la que ibas. De repente te encuentras con el amor y entonces decides. Y entonces te subes a ese carro que es el amor. Si tú has estado buscando obsesivamente una persona que responda a un retrato robot que te has hecho tú mismo para que comparta tu vida, puedes llegar a bloquear la experiencia del amor. Porque el amor es como una llamada, es una vocación inédita que te viene de repente, sobrevenida, y tú puedes llegar a bloquearla si no le dejas actuar y te empeñas en buscar esa persona que creías que era tu media naranja y que no la vas a encontrar nunca, porque la media naranja no existe. Es más, ese empeño en buscar a esa persona que responde a ese retrato robot que te has hecho, te puede impedir reconocer a la persona que puede ser el amor de tu vida cuando aparezca, reconocerla en su propia, única y exclusiva personalidad, porque la estarás comparando siempre con ese retrato que te habías hecho. No existen medias naranjas, insisto, existen dos naranjas, no hay nadie que se acople perfectamente, existen dos naranjas que son dos personas individuales y singulares que deciden exprimirse al nivel en que cada uno quiera, ojalá totalmente con el paso de los años, y crean una realidad nueva, sin desaparecer ellas en esa realidad. Porque continúan, o sea, las naranjas continúan y crean esa nueva realidad con la fusión de los dos. Eso es el amor. Ahora, efectivamente, sí que hay una verificación. ¿Qué es lo que hay que verificar? Hay que verificar primero que los dos hemos visto la misma verdad, que esa novedad inédita en que el amor consiste nos ha asaltado a los dos y vamos en pos de esa misma verdad. No sea que uno de los dos esté en la relación para adquirir la nacionalidad española o la que sea. Que vamos en pos de la misma verdad y que hemos descubierto la misma verdad, que queremos amarnos para siempre. Eso hay que verificarlo. Segundo, hay que verificar que se da una concordia en los caminos y eso requiere tiempo. Una concordia en los caminos es que vamos a ir hablando de las cosas, que vamos a alcanzar acuerdos, que vamos a establecer criterios, pautas de actuación en nuestro futuro matrimonial, en nuestra vida. Luego hablaremos de los rasgos del noviazgo y hablaré un poco más de esto. Y en tercer lugar, y muy importante, hace falta un periodo determinado en el que se verifique que somos capaces de integrar todos nuestros dinamismos humanos en el amor que nos tenemos uno a otro. ¿Qué quiere decir integrar todos nuestros dinamismos humanos? Quiere decir recoger sobre todo la sensualidad y la afectividad, pero también la memoria, la imaginación, la inteligencia, recoger todas nuestras facultades y dimensiones y dirigirlas al amor. Es esa la verificación que hace falta. Porque si a los 3 años de noviazgo él le dice a ella que se va un fin de semana a París porque una exnovia que conoció en Erasmus, pobre, ha cortado con su novio y necesita a alguien que le consuele, que no le quepa ninguna duda a la novia de que no ha logrado integrar sus dinamismos en el amor a ella. Sus dinamismos siguen integrados en el amor a sí mismo, porque ese es un acto de caridad supuesto que puede tener unas consecuencias tremendas para la relación entre los dos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los rasgos del noviazgo, no? Yo he destacado aquí 7 rasgos que veo muy rápidamente, vamos, más o menos bien de tiempo. La honestidad. Creo que la honestidad es fundamental. ¿La honestidad en qué consiste? Consiste en que entre la acción, salimos, y la intención exista una unidad. Es decir, que realmente en esa relación que tenemos de noviazgo, los dos nos contemplamos y contemplamos la relación como una posible futura relación definitiva. Es decir, que no es algo para divertirme, que no es algo, y ahí vendría dentro de la honestidad otra derivada, que es
el equilibrio, ¿no? Tengo que tener una respuesta proporcional al motivo. Amo porque te amo. No amo por urgencia, no amo por compasión, no amo porque todo el mundo lo hace, no amo porque todos mis amigos tienen novia, no. Te amo porque te amo. Y por tanto, en esta relación, que no es una diversión, desde el primer día tenemos que contemplarla como una posible relación futura. Luego lo veremos, tenemos días, meses, años para verlo y decidiremos que sí o que no, porque los noviazgos también están para romperlos y lo iremos viendo, ¿no? Y también, derivado de la honestidad, creo que hay un rasgo, una virtud fundamental, que es la sinceridad. La sinceridad que supone un grado de fidelidad. No es una fidelidad absoluta y exclusiva como la que hay en el matrimonio, pero sí un grado determinado de fidelidad, que tendrá que ir intensificándose a medida que avance el noviazgo. Es lo que antes se llamaba guardar la ausencia. Es decir, que cuando ella no está, yo no salgo con otras y no voy a la discoteca con ellas a bailar. No tiene ningún sentido. Si yo me he comprometido con ella y tengo un compromiso de noviazgo, y tengo un periodo en el que le estoy dando un trato preferente, ¿no? O sea, que las cosas vayan mal y decida romper, lo que sea, ¿no? Pero mientras estemos allí, creo que la honestidad exige un cierto grado de fidelidad, que esto cuesta mucho vivirlo, sobre todo al principio, ¿no? En los noviazgos, al principio, hay muchos novios que siguen como si no lo fueran, ¿no? Tampoco es bueno el noviazgo que se aísla, que luego hablaré de eso. Segunda, esta era la más larga, autenticidad. La autenticidad significa, Aristóteles decía que el amor consiste en querer el bien del otro en cuanto otro, querer el bien del otro. Y hay muchos noviazgos que están demasiado centrados en la persona, que lo único que quieren es la persona del otro, de manera exclusiva, de manera a veces obsesiva. Y no, el noviazgo y el amor en general tienen que buscar el bien del otro. Buscar el bien del otro significa buscar sus bienes, como dice la palabra, sus bienes intelectuales, sus bienes deportivos, sus bienes personales, sus bienes profesionales, sus bienes espirituales, y por tanto hay que ayudar al otro a que crezca como persona. No nos podemos quedar en ese espejismo del que hablaba antes, en el que no, tú ya estás bien como estás. No está bien como está, tiene que crecer como persona. Al matrimonio no vamos a perder personalidad, vamos a ganar una nueva personalidad. Luego, importa y mucho que él crezca, que ella crezca todo lo que pueda, y tú le tienes que ayudar, y eso forma parte del noviazgo. No consiste en quedar solo por las noches para salir a bailar el noviazgo. Tercer rasgo, sintonía. Hemos de ir recorriendo esos caminos que decía antes, y la sintonía implica pues llegar a acuerdos, implica hablar de qué pautas económicas vamos a llevar durante el noviazgo y después, implica hablar de nuestra futura vida en el caso de que apuntemos ya a un matrimonio, de si vamos a estar abiertos a la vida, cómo vamos a educar a nuestros hijos, el nivel social en el que queremos estar, cómo vamos a tratar a nuestras familias respectivas. Tenemos que ir llegando a acuerdos para ir creando ese proyecto propio que los demás respetarán en la medida en que vean que lo tenemos. Si no lo tenemos, pues no lo respetarán porque no está allí para ser respetado, ¿no? Y un aspecto importante en esta sintonía y en estos acuerdos son los gestos físicos del amor. Si hemos decidido que vamos a reservar la entrega del cuerpo al momento en que la intimidad corporal, al momento en que entreguemos toda nuestra persona, es decir, cuando nos comprometamos a amar para siempre, entonces hemos de hablar de esto. Porque los gestos físicos del amor, en su propia naturaleza, tienen que llaman cada uno al siguiente. Y al final, si no hablamos de esto, desembocaremos en la entrega total de nuestra corporalidad. Entonces hay que hablarlo, hasta dónde vamos a llegar. Y hay que precisarlo claramente. Yo me pongo el ejemplo, que a mi mujer no le gusta nada, pero lo sigo poniendo, que el abuelo de mi mujer, cuando éramos novios, me dijo un día, oye, la mano en la pierna hasta un palmo desde la rodilla. Es una tontería, pero es un dato. Entonces hay que llegar a estos acuerdos, porque si no, vamos a acabar donde no queremos acabar, suponiendo que no queramos, ¿no? Cada uno es libre ahí de hacer lo que quiera. Cuarta, la igualdad. Dicen que un príncipe puede casarse con una campesina si la campesina tiene corazón de princesa. Pero Gustave Thibon, en uno de sus libros, alerta, ojo, que la mayoría de campesinas tienen corazón de campesinas y manos encallecidas. Y está muy bien que así sea. Y ese matrimonio puede funcionar perfectamente. Pero ojo, hay que afrontarlo en un plano de absoluta igualdad. Nadie es superior, el príncipe no es superior a la campesina en la construcción del proyecto común que van a hacer cuando se casen.
Luego hay que partir siempre desde un plano de absoluta igualdad, procedamos de donde procedamos, cualquiera que sea nuestra cultura, nuestra religión, nuestro origen, hay que partir desde un plano de igualdad. Y a partir de ahí hablar y llegar a acuerdos y ver, y si no podemos ponernos de acuerdo en temas muy importantes, pues a lo mejor es dejarlo, ¿no? Porque no hay nada peor que afrontar un matrimonio o un amor con condiciones. Un amor con condiciones no es un amor. Un noviazgo en el que se diga o lo hacemos o te dejo, eso no es amor. Un noviazgo en el que se diga cuando nos casaremos solo si no tenemos hijos, eso no es un amor. No podemos poner condiciones al amor. Hemos de llegar a acuerdos, pero no podemos poner condiciones. Quinto rasgo, la apertura. Antes decía, hay algunos novios que tienden a encerrarse. A medida que avanza el noviazgo, se van como apartando de la sociedad, del grupo. Bueno, tiene un cierto sentido, porque tienen que ir construyendo esa relación, pero es importante que se abran a los demás y que no dejen de vivir en sociedad. Eso sí, han adquirido, desde que son novios, el compromiso y el deber de elegir esa comunidad en la que van a estar. Y ahí creo que hemos de hacer una autorreflexión y a veces hay que tomar decisiones que no son fáciles, pero hemos de buscar el entorno que sea comprometido con nuestro amor, que sea capaz de respetarnos. Si estamos en un entorno que nos intoxica continuamente, que no nos ayuda a querernos, porque nos ofrece demasiadas distracciones, porque no creen que el amor sea lo que nosotros consideramos, hay que buscar otros entornos. No digo que lo abandonemos, son amigos, les ayudaremos, pero hemos de proteger nuestra relación. Hay una película, Casomai, italiana, que bueno, salió hace muchos años y que refleja esto muy bien, ¿no? Porque no voy a hacer ningún spoiler, pero la película consiste en un matrimonio que va viendo como todo el entorno que tiene le va llevando a separarse, ¿no? Y al final, bueno, pues acaba, pues como veréis si veis la película, ¿no? Pero que es importante ese entorno, ¿no? El sexto es el contraste. Hace falta un periodo de tiempo para contrastar. ¿Qué periodo de tiempo? Yo no lo sé. San Juan Costa habla de que los noviazgos tienen que ser muy breves. Yo conozco noviazgos muy largos que han funcionado muy bien, otros muy breves que han funcionado también muy bien. Hace falta un periodo de tiempo que cada uno verá suficiente para tener esa certeza moral, porque nadie tiene la certeza absoluta, pero esa cierta certeza, esa seguridad, esa confianza, esa tranquilidad en que nos vamos a entender y que vamos a ser capaces de mantener esa relación de matrimonio, ¿no? Un tiempo mínimo. Pero creo que es muy importante aquí darse cuenta que el tiempo no lo es solo en extensión, en duración, sino también en expansión, en tipos de tiempo. Antes decía, hay noviazgos que acontecen solo por la noche, que quedan solo para salir a cenar y para luego ir a bailar y para lo que sea. Entonces, este noviazgo, pues realmente no ha vivido la vida en sociedad, en relación con los demás, no se han conocido en los distintos estados emocionales que tienes, pues oye, cuando haces deporte, cuando sales, cuando paseas, cuando estás, son noviazgos pues un poco pobres, ¿no? No hace falta probarlo todo naturalmente, ya lo he dicho cuando hablaba de la convivencia, porque no nos va a asegurar el futuro, llegará un momento que tendremos que decidir amar para siempre, ¿no? Pero sí que es bueno que vivamos en las circunstancias normales de la vida, ¿no? Y la noche está muy bien, pero forma solo parte de nuestra realidad. Y por último ya pues la decisión, ¿no? Llega un momento en el noviazgo que hay que decidir. Los noviazgos eternos pues no suelen acabar bien, ¿no? Llega un momento que hay que decidir, o continuamos, o lo dejamos o nos casamos. Hoy día hay mucho miedo al compromiso, más en el varón que en la mujer. Yo no sé las causas, pues hay muchas causas concomitantes naturalmente, pero al final yo creo que hay, aparte de esa falta de atrevimiento de que hablaba Julián Marías, de esa falta de convencimiento de que se puede ser feliz amando para siempre y de que este es un camino hacia la felicidad, hay un miedo en esta sociedad que vive en el momento presente, hay un miedo a tomar las riendas de la propia vida. Pero lo tremendo es que si tú no tomas las riendas de la propia vida, vives al albur de las circunstancias. Entonces, tomar esta decisión, cualquier decisión que te compromete para siempre, es tomar realmente las riendas de tu propia vida y llevarte a donde tú quieres ir. Por eso la decisión de casarse es una decisión de absoluta libertad. Y solo la pueden tomar pues, personas soberanamente libres, que de eso hablaremos cuando hablemos de la voluntad. Por lo tanto, bueno, he hablado del noviazgo, de los afectos,
Y decía al principio que esos afectos, que ese enamoramiento, tiene que elevarse al nivel de las demás dimensiones humanas. Y ahí hay dos dimensiones fundamentales que voy a tocar brevemente, porque ya he estado mucho rato hablando, y ya han ido saliendo, sobre todo la segunda, que es la voluntad, que son la inteligencia y la voluntad. La inteligencia es fundamental en el amor. Si tuviéramos nosotros algún instinto, que gracias a Dios no lo tenemos tendencias que podemos vencer, esa sería la razón, la inteligencia. Entonces, el ser humano tiene que pasar todo por el tamiz de su propia razón, de su propia inteligencia. Y la inteligencia tiene un papel fundamental en el amor. Tiene en primer lugar un papel fundante. La inteligencia es un acto fundacional del amor y forma parte siempre de ese acto fundacional, junto con los afectos, junto con la voluntad, junto con todo. Pero al final la voluntad y los afectos, que vendrán después o a veces vienen antes, la voluntad va a amar a los bienes que la inteligencia le presenta como tales. Yo cuando hablo a jóvenes, sobre todo niñas, que la mujer experimenta mucho más corporalmente la filiación que el varón, les digo, ¿por qué ama una madre a su hijo? ¿Porque es su hijo? No, no le ama porque es su hijo. Bueno, naturalmente que sí, pero hay dos actos de la inteligencia allí, integrados en todo lo que es el amor. Uno, este es mi hijo. Eso es un acto de la inteligencia. Los romanos decían, mater semper certa est, pater incertus. Para el padre es un acto de la inteligencia y de la fe, creer que ese es su hijo. Este es mi hijo. Y segundo, a mi hijo tengo que amarle. Si rompe una de estas dos verdades, que son verdades de la inteligencia inteligibles, deja de amar a su hijo automáticamente. Y si la inteligencia le engaña, automáticamente se pone a amar al hijo del vecino en lugar de amar al suyo propio. Si se equivoca la inteligencia. Si en la sala de partos la comadrona nos trae el hijo de la de al lado y nosotros no vamos a tener más hijos, no sabemos cómo son los nuestros, nos los llevamos a casa, ¿le amaremos? No como si fuera nuestro hijo, sino porque lo es. Pero la verdad es que estamos amando al hijo del vecino, no a nuestro hijo. Luego la inteligencia puede equivocarse en una cosa tan tonta, tan tonta no, tan grave y tan seria como esta. Pero la inteligencia puede equivocarse también en el segundo silogismo, en la segunda premisa. A los hijos hay que amarles para siempre. Y de hecho, el drama del aborto consiste en que la inteligencia, presionada por una pasión, por la vivencia de un momento dramático, trágico a veces de dificultad, llega a creerse y a convencerse de que a ese hijo no hace falta amarle. Y no le va a amar como a los demás que ha tenido o como a los demás que va a tener. Y es capaz de eliminarlo, porque ha sido convencida la inteligencia. Y esa es la grandeza de la adopción. En la adopción los padres son capaces de amar a sus hijos exactamente igual que los padres biológicos. Porque hubo primero en el origen un acto de la inteligencia que dijo, cuando recibió la llamada, primero dijo, vamos a adoptar un hijo. Y sin saber ni cómo era, ni cómo sería, un día recibe una llamada de la agencia de adopciones y se pone a amarle. Ese es un acto de la inteligencia que decide que ese es su hijo, aunque no lo sea, a todas luces. Por lo tanto, ahí se pone a amarle. Luego, naturalmente, la convivencia generará el trato, el roce, el cariño, la ternura, vendrán los afectos que estirarán la voluntad, que la prolongarán, la voluntad a su vez llamará inteligencia, etcétera, etcétera. Toda esta espiral, inteligencia, voluntad, afectos que va intensificando el amor, ¿no? Pero pongo esto como ejemplo solo para destacar la importancia de la inteligencia durante todo el desarrollo del amor. Por eso hay que ir a cursos de orientación familiar, aquí pues hago una cuña publicitaria, para irse formando continuamente. Hay que leer libros sobre el amor, hay que estar atento a cómo es nuestra mujer, a cómo es nuestro marido, hay que poner la inteligencia en el amor. Por ejemplo, hay rasgos del amor matrimonial que sin inteligencia es muy difícil comprender. Por ejemplo, la fecundidad. La fecundidad parece una manía de la Iglesia Católica en algunos ámbitos. Y la gente no se da cuenta de que cuando uno profundiza, se da cuenta de que la apertura a la vida, la fecundidad, es un rasgo de todo amor. Yo no creo que nadie pueda argumentar que el amor tiene que ser cicatero, mezquino, que tiene que contar antes que dar. No, el amor se expande, el amor se entrega, el amor es difusivo. Esa es la característica del amor. ¿En qué consiste la fecundidad? En dar frutos. ¿Y cuáles son los frutos del amor? El tiempo, la dedicación, la ternura, el cariño. Esos son los frutos del amor, de cualquier amor. Ahora, en el amor matrimonial, esos frutos que también tienen que estar presentes se completan con un fruto característico de la relación hombre-mujer y exclusivo de esa relación, que es la transmisión de la vida. Podríamos decir que el cauce exclusivo y excluyente de la fecundidad en el matrimonio es la apertura a la vida.
Y ese es el background, esa es la premisa de la que tenemos que partir. Otra cosa es el número de hijos, porque San Agustín decía, la medida en el amar está en amar sin medida. No se puede medir el amor por el número de hijos, como no se puede medir el amor por el número de besos o por el número de horas que pasas con tu mujer. Cada matrimonio ahí tiene que decidir, es una decisión que tiene que tomar cada matrimonio con los consejos oportunos, pero es una decisión propia. Lo que no puede ser es que el número de hijos ofusque el principio, ofusque nuestra mente y nos enturbie y no veamos el principio, que el principio es la fecundidad. Además, los hijos son personas, no son ovejas, por tanto no se cuentan por su número, se piensan y se deciden uno a uno. Yo ahora tengo 2, decido el tercero, tengo 3, decido el cuarto. Está muy bien, oye, que me gustaría tener 6 o 7, está muy bien, tener esa visión generosa de la relación paterno-filial y de la fecundidad, está muy bien, pero yo no recomendaría a nadie comprometerse con un número, esto es absurdo. En cada situación concreta, pues uno decide, porque es una persona, y una persona se trae con un acto de generosidad en este caso, ¿no? Y luego quedaría hablar de la voluntad, ¿no? Que ya ha ido saliendo durante toda la exposición. Y la voluntad, al final, todos los clásicos, desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, todos le dan el papel constitutivo del amor, ¿no? O sea, al final, primero es la que decide amar para siempre, y al final, cuando todo falla, queda la voluntad. Al final no nos casamos por amor, aunque es muy bueno que el amor esté ahí, y creo que en esto nuestra cultura ha avanzado mucho en relación con otras, pero casarse por amor es una tontería. Por amor puedes hacer mil idioteces, puedes dar saltos por la calle, puedes cantar, puedes robar flores en el jardín del vecino para regalárselos a ella, puedes hacer lo que quieras, pero por amor no hace falta casarse. Te casas para amar, porque el consentimiento es un acto, es una promesa, mejor dicho, enfocada al futuro, no al pasado ni al presente. Luego, nos casamos para amar y por lo tanto, pues, por eso decía antes que el consentimiento es un acto de libertad. Tomás Melendo tiene una frase que he copiado aquí, a ver si la tengo, que dice: la persona que no ha hecho operativa su libertad, extendiendo el imperio de la voluntad y del entendimiento al resto de sus facultades y potencias, la persona dominada por las pasiones, por el ambiente, por los vaivenes de un humor incontrolado, esa persona, si no lucha por dominarse, es incapaz de amar. Solo quien ejerce el señorío de su propio ser puede, en un acto soberano de libertad, entregarlo plenamente a los otros, al hombre o mujer elegidos, a quien haya hecho objeto de sus amores. En eso consiste el consentimiento matrimonial. Consiste en que una persona soberanamente libre es capaz de recoger todo su pasado, todo su presente, todo su futuro y ponerlo a los pies de otra persona. Pero eso solo lo puede hacer un ser libre. Un esclavo no puede hacerlo, un esclavo no puede casarse, porque su dueño decidirá por él lo que va a ser o lo que va a pasar en el futuro. Un esclavo de las pasiones, del ambiente, del humor, como decía Tomás Melendo, pues no puede simplemente casarse. José Pedro Manglano, en uno de sus libros, Construir el amor, dice: cuando la voluntad quiere lo que el enamoramiento le sugiere o le propone, entonces nace el amor. Y ese papel de la voluntad es fundamental, ¿no? Porque antes decíamos, bueno, hasta el momento en que yo decido amar para siempre, sin darme cuenta te estoy utilizando, te estoy instrumentalizando. Pero hay otra razón. Si no me ha dicho que me amará para siempre, yo a veces cuando he hablado con novios que no quieren casarse, que tal y igual, digo, oye, da igual, no os caséis, ¿no? Por la iglesia, oye, si me da igual, cógelo, llévalo al Tibidabo, que está aquí presidiendo Barcelona, al Corcovado, si vives en Río de Janeiro, donde sea, llévalo al lugar que más te guste de tu ciudad, o llévala y pregúntale, ¿me quieres amar para siempre? Es una pregunta muy sencilla. ¿Tú me quieres amar para siempre o no? Porque si no te lo dice, si no es capaz de decírtelo, ¿por qué va a hacerlo? ¿Y tú por qué vas a hacerlo? Y entonces se entra en una zozobra relacional, ¿no? Porque entonces uno dice, bueno, ¿podré mostrarme como soy? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me porto como un gusano? Dice Marta Brancatisano en La gran aventura, Apología del matrimonio. ¿Y si no colmo las expectativas que él o ella tenía puestas en mí? ¿Me seguirá amando? ¿Y si aparece otro en su paisaje emocional? ¿Me seguirá amando? Porque al final se obtiene lo que se pone, decía Javier Escrivá, se obtiene lo que se pone. Si tú pones un ciruelo, pues obtendrás ciruelas.
Si pones un amor para siempre, es posible que lo obtengas, pero si no lo pones, es muy difícil que lo obtengas. Podría darse, pero es mucho más difícil, ¿no? Pero ¿cuál es el papel de la voluntad, aparte de este de blindar el amor? El papel de la voluntad en el amor no es amar a pulso, no es amar a plomo. Ese amor solo de voluntad, decía antes, no nos corresponde. Puede llegar a humillar al otro, porque un amor solo de voluntad sería un amor que dijera, mira, no me apetece nada estar contigo, eres un rollazo, eres aburridísimo, pero mira, oye, como te quiero, voy a hacer un esfuerzo y voy a estar una hora. Y al día siguiente, otra vez estás aquí, bueno, quédate aquí un rato, que durante un rato te voy a soportar porque te amo, porque te quiero. Claro, me dice, oye, ya no me ames más. Porque la entrega de sí mismo sin el deseo del otro no es verdadero amor. Y si no tengo el deseo, pues ese es el papel de la voluntad. El papel de la voluntad es despertar el sentimiento, reoptimizar, recrear, re-crear, dice Ricardo Yepes, recrear los sentimientos, volverlos a llamar porque estaban allí. ¿Habrá momentos en que habrá que amar solo con la voluntad? Sí, habrá momentos en que habrá que hacerlo, porque el sentimiento no acompaña, pero ese no es el papel ordinario de la voluntad. El papel de la voluntad es llamar al sentimiento con la inteligencia, rescatarlo, trabajarlo, prepararlo, mimarlo para que florezca otra vez. Ahora, a veces sí, no pasa nada. Oye, haces un poco de esfuerzo, te vences un poco, haces un poquito de teatro y actúas para la persona a la que más quieres, que es tu mujer o tu marido. Hay una película, La vida es bella, también italiana, por cierto, bueno, los actores son italianos, no sé, el director supongo que también, no me acuerdo, que lo expresa muy bien. Es un matrimonio en el que cada uno les llevan a un campo de concentración y él se va con el hijo. Y el padre y el marido, durante todo el tiempo en que está en el campo de concentración, no hace nada que le apetezca y está simulando, está actuando para su hijo. Simula que está fuerte cuando está débil, simula que está alegre cuando está triste, simula que aquello es un juego cuando es la más trágica de las situaciones. Todo lo hace por amor al hijo. Luego a veces no pasa nada, nos forzamos un poco y hacemos ese esfuerzo. Pero siempre con la vista puesta en después recuperar ese sentimiento. Y por último, y ya con esto termino, hay que tener en cuenta que en el amor humano hay una consecuencia, hay una condición que es inevitable, que es la vulnerabilidad. Cuando tú amas al otro y realmente te pones en sus manos, te haces vulnerable. Hay muchas filosofías orientales que buscan lo contrario, que dicen, no, y hay mucha gente de hecho que dice, no, yo no quiero introducirme en otra relación de amor porque no quiero sufrir. Y hacen bien. Si no quieres sufrir, no ames, es la mejor manera de no sufrir. Por eso estas técnicas de filosofías orientales dicen, no, si tú cortas todo sentimiento, te encierras en ti mismo, pues no sufrirás. Y uno dice, bueno, ¿y seré feliz? José Antonio Marina dice, hombre, serás todo lo feliz que puede ser una almeja, porque esa es la que él llama la felicidad de la almeja. Dice, hay una felicidad de la almeja, hay una felicidad del cerdo, hay varias felicidades. A otros nos corresponde pues una felicidad humana. Me parece que los que somos católicos tenemos la suerte de haber tenido el ejemplo de un Dios que se hizo hombre, se hizo vulnerable, se puso en manos de nosotros y así le tratamos. Pero esa es una condición del amor. Hay que arriesgarse, hay que tirarse desde el avión y hay que dejarse caer en manos del otro. Si el otro ha hecho lo mismo, nos encontraremos cada uno en las manos del otro y eso nos ayudará a ser felices para siempre. Bueno, pues ya está. Yo lo dejo aquí.